La fe del creyente y su resultado. La fe del creyente y su resultado. Tenemos un texto bíblico, obviamente, y el texto bíblico quiero que lo lean conmigo en esta dirección. ¿Por qué razón? Porque no está escrito en la versión que usted tiene allí. Entonces usted va a decir, no está diciendo lo mismo. Después usted coteja y ve el texto de acuerdo a cómo lo estamos leyendo acá. Según el testimonio de Juan el Bautista, todos los que recibieron al Dios corporificado, los que creen en su nombre, recibieron legitimidad para ser hechos hijos de Dios. Estos no reciben ese derecho partiendo de la voluntad o la decisión de ellos mismos, sino a partir de la voluntad y disposición de Dios. Amén. Juan capítulo número 1, versículos 12 y 13. Es el texto que hemos leído hoy. Me gustó al leerlo de esta manera porque según el testimonio de Juan el Bautista, todos los que recibieron a Cristo en su corazón, los que recibieron al Dios corporificado, el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, todos ellos reciben autoridad, que significa facultad, potestad o legitimidad. Y me gustó más esta palabra, legitimidad. Dicho de otra manera, los que recibieron a Cristo legítimamente reciben el título, el nombre y apellido de hijos de Dios. Me gusta más eso así, que los que reciben a Cristo son legítimos hijos de Dios. No vamos a pensar en la palabra adopción, pudiera ser, pero en virtud que no hay necesidad, debido a que nosotros los creyentes ya aprendimos que somos salvados por obra de Dios, por la bondad del Señor, y que gracias a la bondad del Señor, pues nosotros desde que fuimos creados ya estábamos prediseñados, predispuestos para tener conexión con nuestro Creador. Entonces, nuestro Padre no nos perdió de vista. Y aunque nos habíamos desviado, ahí es donde tiene cabida lo que nosotros pudiéramos llamar la regeneración. Ahí es donde tiene cabida, en que nos habíamos extraviado del camino, nos habíamos perdido. Y una vez habíamos perdido el rumbo, habíamos hecho cuantas cosas no eran correctas, entonces necesitábamos una transformación, volver al camino que era necesario tener. Entonces, mis hermanos, creo que cuando puntualizamos en este pasaje que estamos tratando de traer a colación para nuestro estudio, debemos tomar conciencia de la importancia entonces que tiene la fe de nosotros ante nuestro Creador, como Él la puntualiza. Qué tan importante es la confesión que nosotros hacemos de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Qué importante es esa confesión, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el hecho de confesar a mí me da como la fuerza para que el Eterno diga, legítimamente es hijo de Dios. Amén. Y qué privilegio tan grande. Bueno, gracias a la bondad de Dios, los creyentes recibimos una vivificación espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo según la condición que teníamos nosotros sin Cristo? Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Así era la condición que teníamos a causa del pecado. Dicho de una manera diferente, tendríamos que recurrir a esta idea. El pecado lo que hizo fue privarnos a nosotros el derecho de vida eterna con Dios. Entonces, eso que provocó una separación entre Dios y nosotros, ¿qué es lo que hizo la fe nuestra? Nos dio la oportunidad de reintegrar nuestra vida al camino del Señor. Nos da la oportunidad de volver a recuperar el derecho perdido. Y ahí es donde cabe
la vivificación, o sea, la resurrección, o sea, la regeneración. Ahí es donde cabe esa expresión regeneración. O sea, Él viene y le da vida a lo que estaba muerto. A causa del pecado estábamos separados de Dios, pero a través de Cristo volvemos a conectar con Dios. En el caso nuestro, por no haberlo visto en persona, por la fe creemos que Él es el Salvador del mundo, es nuestro Salvador, y eso nos da también el derecho a nosotros de recibir ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Si quisiéramos contextualizar el asunto, diríamos que Juan estaba hablando de la gente que recibió a Cristo en persona. Así lo tendríamos que ver. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, que era comparada a la del unigénito del Padre. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, diciéndolo de esa manera, el Dios hecho hombre, el corporificado o el cuerpo humano, vino y se insertó en la sociedad. Y muchos de los que lo recibieron, que pudieron haberlo apreciado como el Salvador del mundo, no lo hicieron, lo rechazaron. Entonces, Él tuvo que salir a otras tierras a predicar el Evangelio. Pero dada que la misión de Él era predicar a todo el mundo y no pudiéndolo hacer en persona porque el tiempo de ministerio era corto, preparó un grupo de personas para que esa palabra en su nombre llegara hasta nosotros. Eso es lo que implica ahora los que le recibieron, los que creen en su nombre. Diría de otra manera, los que creen o los que le recibieron, los que creyendo en su nombre tienen también legitimidad de ser hijos de Dios. No solo aquellos, sino también nosotros, ahora por la fe. Entonces tenemos vivificación espiritual. Nuestro Redentor inicia y perfecciona nuestra fe. Y eso es lo que me gusta mucho más. El autor y consumador de nuestra fe es Él. Autor. Él implanta la fe. Y Él riega esa plantita para que germine, esa semilla para que germine. Y Él hace que las cosas sucedan por la fe. Y en este caso la salvación. Según el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que nuestro Redentor, Él mismo, vino para darle iniciación. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Me da la idea esto, que Él mismo pone la semilla de la fe y también Él hace germinar en nuestro corazón esa semilla de la fe. Entonces, nuestra salvación es resultado de la bondad de Dios. Y nuestra fe da fruto. Y el fruto de nuestra fe es la regeneración. Amén. En otro asunto, podemos decir, mis hermanos, que nuestra fe proviene del oír. Y aquí me quiero detener un poquitito. La fe proviene del oír, y en este caso es el oír por medio de la palabra de Dios. Yo quiero decirles, algunas veces hemos oído este texto y pensamos que cuando decimos la fe viene por el oír la palabra de Dios, y pensamos que estamos hablando del mensaje simple que está tirando alguien al aire. No se habla del mensaje que alguien está lanzando al aire, sino se trata de aquel que cuando está escuchando un mensaje al aire, intuye en su corazón, intuye y dice, siento que alguien me está hablando. Amén. Y comienza a prestar más atención, porque él siente la voz de Dios, no la voz del que habla, sino la voz de Dios que le dice, esa palabra tiene algo que decirte a ti. Y ese alguien que comienza a escuchar, a intuir, eso es algo que él tiene que decirle a alguien, eso comienza a producir un mover, un sentir, una necesidad. Y cuando alguien viene y hace la invitación, usted, aunque todo con temblor en su organismo, pero se pone en pie, usted comienza a llorar, no sabe por qué llora y comienza a caminar. Porque esa fe que el Eterno implantó en su corazón
es justo la tierra donde va a caer la palabra que Dios va a lanzarle a su corazón para que usted comience a moverse en esa fe y entonces usted reciba la salvación. Entonces, ahí es donde se puede entender que la fe viene, se multiplica, crece cuando hay una voz de Dios que es intuida en nuestro corazón. Yo decía hace un poco que la salvación no es para todos, aunque deberían ser salvos todos los seres humanos, pero no todos son alcanzados porque muchos cierran el oído a la voz de Dios. Escuchan el mensaje y se resisten. Y obviamente los que no le reciben a Él no tienen el privilegio de ser regenerados. Porque el texto dice, todos los que le recibieron más los que le recibieron. Aunque la salvación es para todo el mundo, debería ser así. No todos son salvos a causa de que cierran su oído brutalmente para no atender el mensaje del Señor. No es que no tengan conciencia de Dios. El caso es que endurecen su corazón y entonces ellos siguen en sus delitos y pecados y por ende no son salvos. Así que, mis hermanos, nosotros somos privilegiados. Yo me siento privilegiado al ser alcanzado por la voz de Dios y haber germinado esa palabra en mi corazón y como resultado a ese ejercicio yo puedo ser regenerado. Mis antiguos pecados pasaron y ahora para mí se anuncia una novedad de vida, o sea, una vida nueva. La parte correspondiente a nuestra participación en el campo de la fe está cuando afinamos nuestro oído para identificar su voz. Identificar su voz. El predicador puede estar diciendo muchas palabras. Sin embargo, puede estar perdiendo el tiempo. No está diciendo ni un solo mensaje que viene de Dios. Porque predicar, dar un mensaje no es dar un discurso aquí. Predicar, dar un mensaje de Dios, es traer una voz que Dios quiere darle a alguien y que ese alguien comience a identificarse y decir, a eso yo le tengo que decir amén. Y eso que está diciendo me convence, eso que está diciendo me conmueve, eso que está diciendo me interesa. Y quiero tratar de darle vida y quiero tratar de seguir esos pasos y quisiera recibir consejo de esa persona. Pero no es simplemente por lo que está diciendo el elocuente orador, sino porque el Eterno está usando el instrumento para acercarse a mi oído y a través de mi oído y una voz que llega a mi corazón y me hace entender que el Eterno me está diciendo, ven, no te necesito yo, tú me necesitas a mí. Porque Él no me necesita a mí, yo necesito de Él. Y Él, como buen padre, dice, no tiene necesidad de estar perdido, debes regresar al camino. Y entonces usa un instrumento llamado ser humano para hablarle al ser humano y el ser humano presta su atención a ese mensaje, intuye en ese momento que interviene alguna persona en decirle, levanta tu mano y entrega tu corazón a Cristo. Ahora se da cuenta usted qué importante es hablarle a la gente de Dios. No contar cosas, historias humanas, no, contarle a Él de las cosas que Él ha hecho por nosotros y para nosotros y que la gente comience a darse cuenta que mi vida antigua era tan rara, pero desde que llegué al camino del Evangelio algo pasó en mí y la gente se está dando cuenta que algo pasó en mí. Y entonces la gente dice, fulano cambió. Y luego va y le preguntan, mira, dime, ¿cómo le hiciste? Eres diferente. No me vayas a decir que te metiste con los aleluyas. Entonces esta persona dice, no, simplemente Cristo me encontró y obró en mi corazón. Yo siento que desde que me entregué a Él son los días más felices de mi vida. Y tú eres testigo del cambio que se operó en mí.
Y la persona dice, de verdad, sí lo creo, porque yo te conozco, yo sé quién eras antes y yo veo que eres diferente. Ese tipo de mensaje sirve para que la gente conozca a Cristo a través de lo que nosotros hacemos y decimos por medio de la fe. Hermanos, Dios nos usa para testificar de Él. Y entonces la voz de Dios puede llegar al corazón y decirle, mira, yo quiero hacer contigo lo mismo que hice con Él. Esa es la voz de Dios. Y entonces la criatura dice, necesito que pase conmigo lo mismo. Y como resultado, entrega su vida a Cristo. Entonces, hermanos amados, no podemos sentirnos grandiosos cuando una persona resulta entregándose a Cristo y decir, oh, aplaudan al Señor, como diciendo, apláudanme porque soy un buen orador. Convencí a alguien de su fe, convencí a alguien de su necesidad, convencí a alguien con el mensaje que prediqué, porque ni siquiera soy yo. Es Él que está obrando a través de un canal y está llegándole a alguien y le está diciendo, para ti es la palabra. Y ese alguien se levanta porque Él puso la palabra en mí y se fue y acompañó al oyente y le hizo entender que lo que estaba escuchando viene del cielo y que Él necesita una mano como esa, y entonces Él resuelve entregar su vida a Cristo. La fe en el creyente pone en la persona, y la fe que el creyente pone en la persona y obra de Cristo le trae como resultado la vivificación y la regeneración. Hermanos, aquí les tengo un mal mensaje. Aquí les tengo un mal mensaje. Si alguien dice que entregó su vida a Cristo y su vida no tiene cambio, si su vida sigue siendo igual, hoy, mañana, pasado y todo el año, si su vida no sufre una transformación, esa persona todavía no tiene la semilla del Evangelio en su corazón. No puede ser que una persona que recibe el Evangelio, el poder de Dios, siga siendo igual. No puede ser. Si alguien sigue siendo igual, solo lo que recibió fue una información y le gustó el grupo, le gustó la congregación, pero no sabe quién es Cristo. Y cuando viene el momento que le toca abandonar el grupo, lo abandona sin problema. ¿Por qué? Porque nunca fue cristiano. No fue regenerado nunca. Así que no es de extrañar que alguien venga y sienta feliz y hasta sirva, quizás hasta de pastor. No es raro ver a esa gente que de repente lo vemos que abandona el grupo y se va. Si alguien recibió a Cristo en su corazón y lo recibe como debe ser, jamás se va a cansar de darle gracia a Él y de sentirle honra a Él. Y lo mínimo que va a hacer es servirle por la eternidad, porque Cristo hace bien al ser humano. Amén. La congregación me hace mal muchas veces. Y hay veces que las cosas no son como yo quiero. Y lo más fácil es que me tengo que retirar de la congregación. Pero si Cristo entró a mi corazón, yo me doy cuenta que Cristo hace al hombre feliz. Y entonces cuando cantan aquel coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz, yo puedo decir, sí, Él hace al hombre feliz porque a mí me está haciendo feliz. Y esa persona que es feliz en Cristo jamás va a abandonar el camino del Evangelio. Podrá tener desalientos, podrá tener dificultades, podrá tener momentos en los que sienta que ya no puede más. Pero una cosa es sentir desaliento y otra cosa es abandonar al Salvador. Es diferente. Jamás va a negar su fe aquel que recibió el milagro de la regeneración. Y aquí podemos sacar conclusiones. No todos los que llegan a la iglesia realmente son transformados. Repito eso, no todos los que llegan a la iglesia realmente son transformados, porque los que son transformados prevalecen hasta que la muerte venga o Cristo aparezca. Espero que alguien haya oído una palabra ahorita. En nuestro estado natural, a causa de la desobediencia humana, estábamos muertos en delitos y pecados. En ese estado he dejado atrás, o sea, ese estado situacional, esa crisis que había en mí, he dejado atrás en el momento en que ponemos nuestra confianza en el Señor. Y somos vivificados, somos regenerados en Cristo.
Mis hermanos, esto es fantástico. Me llamó la atención cuando estaba pensando en esto. En el estado espiritual adquirido por el creyente habrá un cambio radical. La gente se va a enterar que algo pasó. Repito que si alguien no tiene una transformación, necesita encontrarse con Cristo todavía. Lo repito. Si alguien se hace evangélico y no siente una transformación, necesita encontrarse con Cristo todavía. Porque si Cristo ya entró a su corazón, usted no puede seguir siendo igual. Tiene que ser diferente. Porque Él regenera al hombre, cambia la vida del ser humano desde su interior, evidenciando un comportamiento relacionado con el fruto del Espíritu, lo cual será opuesto a las obras de la carne. Cuando usted analiza el fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es, ¿alguien lo recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Amén. ¿De verdad? Una persona que se encuentra con eso y dice, es que yo antes tenía un corazón envenenado, pero desde que entregué a mi Cristo mi vida, siento que algo es diferente. Siento que alguien me ama y puede cantar con confianza diciendo, yo tengo un amigo que me ama. Me ama y lo grita. Y cuando lo canta, aunque sea más antiguo que yo, ese canto siempre va a decir, yo tengo un amigo que me ama. Y lo va a gritar, decir su nombre es Jesús. Porque siente de verdad que Él no era amado por nadie, pero ahora es amado por alguien. Y ese que lo ama hoy, lo ama de verdad. Y Él siente ese amor. Siente gozo, siente felicidad, siente paz, siente ternura, siente de todo. Aquel que de verdad entregó su vida a Cristo. Pero si entrega su vida a la palabra que le dan en la iglesia y sigue amargado, sigue rencoroso, sigue odioso, sigue mentiroso y sigue haciendo cuanta cosa tiene la carne, esa persona necesita todavía ver un poquito más de cerca la decisión que tomó. No puede ser, tiene que haber un cambio. Y para terminar este comentario, que espero que a alguno le haya dicho algo esta palabra, tenemos que estar conscientes de que no se trata de ser un asistente a una iglesia. Está bien asistir a la iglesia. Amo el estar dentro de la casa de oración. No se trata de ser parte de una membresía anotada en un libro de notas. Se trata de un estilo de vida evidente. Si alguien se molesta por esta palabra, tiene el derecho. Si alguien se siente incómodo por esta palabra que está escuchando, tiene el derecho de sentirse incómodo, pero ojalá sea para mejorar. Porque si es para decir por mí, lo está diciendo el predicador, pues obviamente no lo estoy diciendo por otro, es por usted. Y qué mejor si me entero yo que usted se enojó por lo que le estoy diciendo. Porque alguien dijo, es que aquí no hay evangélicos. Bueno, demuéstrelo con sus hechos. Amén. En serio, no bromeemos con la fe en el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿lo saben ustedes? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no traicionemos al Maestro. Si le recibimos en el corazón, permitámosle que Él encienda la lámpara en nosotros y que la gente se entere que algo pasó en nosotros. Amén. Porque no se trata de solo asistir a una iglesia. Se trata de demostrarle a la gente que los días que tengo de llevar en el Evangelio son los días más felices de mi vida. Amén. Yo no sé cuántos hay aquí que son felices desde que se entregaron a Cristo. Amén. De verdad, mis hermanos, ser feliz porque Cristo me salvó. Amén. Soy feliz porque Cristo me salvó. Estaba perdido, pero Él me encontró. Yo no lo busqué a Él. Él me andaba buscando a mí y me encontró
y me trajo a su redil y me hizo una persona bendecida. Y la gente se da cuenta, la gente lo sabe. Así que esperamos que esto nos bendiga abundantemente. Tal como nuestro nacimiento físico es necesario y es evidente para entrar en un mundo terrenal y así integrar una familia biológica, nuestro nacimiento espiritual es necesario para que el creyente sea una persona renovada y entrar en el reino celestial. Es bien palpable cuando una mujer está embarazada. Se nota, todo el mundo lo sabe, está embarazada. ¿O no es así? Aunque lo trate de ocultar. Podrá hacerlo unos cuantos meses, pero luego llega el tiempo que no puede ocultar que está embarazada. Y dice que ya tiene 8 meses. Y que tiene 8 meses y medio. Y de repente tiene 9 meses. No puede ocultar que está embarazada porque de repente van a escuchar en esa casa que alguien llora. Y ese alguien no es un adulto, es un pequeñito que acaba de nacer. Y el vecindario se entera que hay un pequeño que nació en el barrio. ¿O no se entera la gente? Vamos a ver cuántos están de acuerdo conmigo que se entera la gente cuando un chiquitín nace en el barrio. ¿Verdad que se da cuenta la gente? Entonces no puede ser que la gente no se dé cuenta cuando yo nací de nuevo. Lo decimos más claro. Si un niño no se puede ocultar desde el embarazo y no se puede ocultar cuando nace porque llora, y cómo fastidia cuando ya estoy viejo y un niño está a 15 centímetros al otro lado. Mi vecino tiene un pequeñito que chilla toda la noche. Me doy cuenta que hay un pequeño ahí. Y digo yo, ¿cómo no callan ese patojo? Amén. Así como se da cuenta uno que hay un pequeño en el barrio, así se da cuenta el mundo que hay un nuevo creyente en la iglesia. Amén. Se da cuenta su familia, se da cuenta su esposa, se da cuenta su esposo, se dan cuenta sus hijos, se dan cuenta todos que alguien nació de nuevo. No se puede ocultar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No podemos ocultar cuando nacemos de nuevo. Y así como el nacimiento físico, hermana, es necesario para pertenecer a una familia, el nacimiento espiritual es necesario para pertenecer al reino espiritual, a la familia de Dios. Así que yo espero que usted y yo nos quedemos con deseos de que esto continúe. Amén. Espero que continuemos esto, pero no lo haremos el día de hoy. Lo haremos en una próxima ocasión. Y esperamos que usted y yo nos estemos emocionando de lo que sucede en el campo de la regeneración. Padre, te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón este día. Gracias, Señor, por este tiempo que seguramente es muy puntual. No es que quiera echar de ver o poner a alguien a sentirse incómodo. Señor, no me llamaste a otra cosa. Me llamaste a declarar una palabra. Necesitamos entender quién somos y para qué somos. Somos gente, somos familia, somos hermanos, somos una comunidad de fe. Y necesitamos entender que no se puede ocultar lo que somos. Si tú has hecho la obra en nosotros, no se puede ocultar. El resultado de nuestra fe es la regeneración. El creer en el Verbo encarnado y recibirlo como tal produce de verdad un cambio radical. Y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón no puede ser igual jamás. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón no puede ser igual jamás. Tiene que cambiar. Ayúdanos, Dios, para entender este asunto. Yo te pido, Señor, que esta tarde, esta ocasión, esta vez, cada quien de los que escucharon esta palabra puedan reconocer que tú les estás hablando. Tú les amas y les estás llamando a una reflexión, a pensar qué fue lo que pasó en ellos. No estás hablando esto por gusto, no estás poniendo estas palabras que son incómodas para mí como predicador y más como el pastor en este lugar. Es incómodo para mí decir estas palabras, pero necesito decirlas porque estamos acercándonos a la venida de Cristo y esta venida de Cristo es únicamente para levantar a los regenerados.
Tu palabra dice que sangre y carne y sangre no van a entrar al reino de los cielos. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser creados de nuevo, necesitamos ver que somos nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, para entender esto y tratar de vivir para eso. Señor, no sé cuántos tengan la bondad de recibir con gozo esta palabra y no sé cuántos se sienten incómodos. Señor, a los que están incómodos, ponle en ellos la necesidad de buscarte otra vez, de ponerse en el lugar que deben y pedirte que tú entres a su corazón, porque tú puedes hacer el cambio que ellos necesitan. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Así que en este momento pido, Señor, por toda persona que necesita mostrar un cambio de actitud que resulta de un encuentro personal contigo. Tú quieres hacerme mucho bien. Lo has declarado en tu palabra y lo has mostrado en los hechos, porque las personas que han encontrado ese camino y se han encontrado contigo pueden cantar ahora: solo Dios hace al hombre feliz. Yo tengo un amigo que me ama y que su nombre es Jesús, que me ama con tierno amor y que su nombre es Jesús. Yo te encargo, Señor, que cada quien de los que estamos escuchando esta palabra aquí, allá y más allá puedan entender que necesitamos escuchar esta voz en este tiempo. En el bendito nombre de Jesús declaramos esta palabra. Amén. Amén.